Y al nombre de Cristo. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por esta oportunidad. Bendito sea el Señor. Y luego la persona que me la concedió para así estar hablando de la grandeza del Señor. Estemos gozosos, mis hermanos, porque veo el pueblo como un poquito tenso. Pero vamos a gozarnos en Cristo, porque eso es lo que vinimos. Y gracias tenemos que darle a Dios que Él ha permitido por su misericordia que Él estemos de pie todavía adorando a un Dios vivo y de poder. Gloria a Dios. Bendecimos su nombre. Gloria a Dios. Como el tiempo premia, mis hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, en su capítulo 3, del versículo 13 al 17. Tenemos tiempo para buscarlo, aunque vamos a ser breves, pero tenemos tiempo para buscarlo. Aunque esté en la pantalla, pero el que tenga su Biblia, vamos a tratar de leerla, mis hermanos. Así le quitamos el polvito que tiene y la leemos. Porque a veces tenemos la Biblia y nos olvidamos un poquito, mis hermanos, pero vamos a darnos esa bendición, vamos a llevarnos esa bendición. Gloria a Dios. Mateo 3, del 13 al 17. La palabra de Dios van a ser leída en el nombre de los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dicen así, mis hermanos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, gracias. Gracias por sus palabras que son vida, Padre de la gloria. Pedimos, Padre Santo, ante tu presencia, que tú permitas, Padre de la gloria, que podamos ser más hacedores y oidores de la misma, Padre, y ponerla por práctica en nuestras vidas para nuestra salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema, mis hermanos, ya ustedes lo saben, estamos en el tiempo ya del bautismo. Vamos realmente a recalcar algo del bautismo, aunque el pastor ahorita luego va a seguir, pero vamos a hacer un poquito breve para darle más tiempo a nuestro pastor, para que así los que van a las aguas, en compañía de nosotros que ya pasamos, pues disfrutemos, mis hermanos. Es como recalcar algo sobre ya la doctrina que el pastor ha hecho sobre cada uno de los hermanos. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver, mis hermanos, cuando este hombre, Juan, el cual por un mandato divino vino a prepararle el camino a Jesús, mas sin embargo, él se quería negar, como quien dice: pero este es Jesús, este es mucho más grande que yo. Pero era necesario, mis hermanos, que esto aconteciera para que realmente se cumpliera la palabra de Dios, porque él vino a preparar el camino. Entonces, él le dice que era necesario que él lo bautizara. Era necesario que él lo bautizara, y le dijo que lo dejara. ¿Por qué? Porque eso estaba escrito en la palabra de Dios. Así tenía que cumplirse, mis hermanos, puesto de que Dios había mandado a Juan a prepararle el camino a Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a definir, mis hermanos, lo que es la palabra bautismo. El bautismo en la iglesia es la forma de uno recibir el Espíritu Santo de Dios y morir al pecado. Ya que cuando nosotros, el verdadero bautismo es el bautismo en agua, ya que somos sumergidos, inmediatamente usted es sumergido, pues tan prontamente muere realmente el pecado y la resurrección está con nosotros. O sea, morimos al pecado como somos ya emergidos en las aguas, ahí damos muerte al pecado y vivificamos nuestras vidas en Jesús. Esas son las instrucciones del bautismo. Y mis hermanos,
las personas que realmente están aptas para bautizar son aquellas personas que han dado testimonio ya de la presencia del Espíritu Santo de Dios en el orden del Todopoderoso y santificado para Cristo. O sea, no cualquier persona puede bautizar. Debe tener realmente esta trilogía de cosas. Tener fruto, dar buenos frutos, realmente de que usted es un siervo de Dios, de que usted es una sierva de Dios, santificado para Dios. O sea, no cualquiera puede ser esto, mi hermano. Una persona que tenga el llamado de Dios, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y preparada en estos caminos con testimonio, solamente pueden bautizar. O sea, tenemos que saber dónde vamos, qué doctrinas recibimos, porque hay tantas cosas, mis hermanos, en el mundo, que si usted no abre los ojos, si usted no lee la palabra de Dios, pues fácilmente nos pueden engañar. Pero la palabra de Dios es única. Dice que por más torpe que seamos, si leemos las palabras de Dios y nosotros seguimos al pie de la letra estas instrucciones, mire, el enemigo no va a poder engañarnos, hermana Rosa. No vas a poder, porque el mismo Jesucristo fue tentado por Satanás, el Señor reprenda. Y por la palabra, Él le contestó a Satanás. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Era Dios, claro. Pero nosotros ¿qué somos? Seguidores de Jesucristo. Y si Él lo hizo, Él dice en su palabra, ¿qué cosa más grande podemos hacer nosotros? En el nombre de Jesús. Y creyendo en su palabra, dando testimonio de Él. Porque Él lo dice ahí, hermana Rosa. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, la ponemos en práctica, le pedimos, mis hermanos, que nos dé entendimiento, sabiduría. Él dice en su palabra que tenemos que pedirle y Él nos dará. O sea, dice la palabra que si nosotros tocamos las puertas, Él las va a abrir. Si pedimos, nos dará. Para Dios nada es imposible. Él es el dueño del oro, de la plata, Él es dueño del mundo y lo que en Él habita. Y si nosotros somos sus hijos, no criaturas ya, porque criaturas éramos antes. Ya cuando nosotros nos bautizamos y pasamos a ser miembros de la iglesia a través del bautismo, pues ya somos miembros original de la iglesia. Por eso, mis hermanos, el deber de todo ser humano es conocer la palabra de Dios, convertirse, arrepentirse y venir a los pies de Cristo para ser nueva criatura. Ya que morimos al pecado, dice Romanos 3:23, que porque cuanto todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Pero si nos arrepentimos y nos convertimos, pues tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos conviene? Arrepentirnos, convertirnos, bautizarnos, como dice en la palabra de Dios. Mire cómo Juan quería negarse, porque realmente Juan bautizó en agua. Ahora, hay personas que también son bautizadas por el mismo Dios, en Espíritu Santo y fuego. Cuando usted siente esa presencia, como en el Pentecostés, que estaban todos reunidos, y cayó la presencia del Espíritu de Dios, eso era Espíritu Santo y fuego. Ahí no había agua, mis hermanos. Pero sí son instrucciones del Todopoderoso, que tenemos que pasar por las aguas, sumergirnos en las aguas, porque eso dice que eso es muerte al pecado. Y vivificamos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y al nombre de Cristo, y a su nombre, Eliseo, por favor, póngame ahí Romanos 6, 3, 6, por favor. Romanos 3, del 3 al 6. Gloria a Dios. Dice la palabra, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Seré justo Dios que da castigo? Hablo como hombre. Dice, en ninguna manera, de otro modo, como fue Dios al mundo, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Amén. Gloria a Dios. O sea, esto es una forma, mis hermanos, de ver cómo son las cosas de Dios.
Si las palabras de Dios están escritas aquí, ya sabemos todo cómo nos van a juzgar. Si dice la palabra que tenemos que ser bautizados, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios. El que creyera y fuera bautizado será, y el que no, condenado. Entonces, mis hermanos, hay personas, hay impíos que dicen, pero yo creo en Dios, tengo que bautizarme. Ya la palabra tan clara, usted sabe cómo lo van a juzgar. Porque si la palabra de Dios dice que tenemos que convertirnos y bautizarnos y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y aceptarlo, entonces no hay que buscarle vuelta atrás. Simple y llanamente convertirse, arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Porque de lo contrario, no le esté buscando quinta pata al gato que no la tiene. Que yo creo en Jesús como hay muchos, yo creo, y yo esto, y yo aquello, y yo lo otro. Pero si usted no se basa en la palabra de Dios, claro, como decía nuestra hermana Mayra, Dios es misericordioso y tiene misericordia de quien Él le place. Pero nosotros, humanamente hablando, si tenemos aquí la Sagrada Escritura para seguirla, entonces, ¿por qué no la seguimos al pie de la letra? Si fueron tantos los que caminaron con Jesús, que simple y llanamente ellos lo seguían, uno por parábola, a otros se le habló claro, y a otros se le hablaba por parábola, para que ni siquiera lo que Jesús decía lo entendieran. Dice que tenían oído y no escuchaban. ¿Pero por qué? Porque eran personas necias, mis hermanos. Eran personas que no creían en la palabra de Dios, quizás la leían, y quizás la leían para contender, pero las palabras de Dios no son para contienda. Las palabras de Dios no son para contender, mis hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús era un hombre manso y humilde de corazón. Dice que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y que Él realmente no vino a ser servido. Él vino a servir. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí por el tiempo, porque realmente hay cosas que el pastor va a avanzar un poquito más. Entonces, esperemos que las palabras realmente hayan sido de edificación para las personas que van a las aguas y para nosotros también, porque a mí también me ayudan mucho. Si alguna persona necesita la oración o alguien quiere aceptar al Señor como su Salvador, pues el altar está abierto, mis hermanos. El altar está abierto. Si alguien necesita la oración o alguien quiere entregar a su vida a Cristo, pues el altar está abierto. De lo contrario, la persona que continúa por este lugar. Dios le bendiga. Gloria a Dios.